Regresamos entonces con Gustavo Villegas, secretario general de Proinversión, para hablar sobre justamente la promoción de las inversiones. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Gracias por venir al programa. Bueno, puede sonar un poco básico, pero cuéntanos primero, por favor, ¿qué cosa es Proinversión, cuál es su rol y cómo encaja dentro del organigrama del Estado? Proinversión es la agencia del Estado encargada de promover las inversiones privadas en los proyectos y procesos del Estado. Es una entidad dependiente, una OPD, del Ministerio de Economía y Finanzas. Somos una entidad como COFIDE, como cualquier otra entidad dependiente del Ministerio, ¿no? O sea, en el organigrama entonces está dentro de la estructura de lo que sería Economía y Finanzas. Por supuesto, sí. Entonces, imaginemos que una empresa tiene una idea de inversión, ¿acude directamente a Proinversión o hay algún proceso que seguir, digamos, a través del Ministerio de Economía? Bueno, en realidad, inversiones de esa naturaleza, la manera que nosotros tenemos de canalizarlas pueden ser de dos formas. Uno es a través de un mecanismo de una iniciativa privada, que es donde un empresario, un grupo de empresarios, un consorcio o cualquier entidad privada ve una oportunidad de hacer un negocio con el Estado. Puede ser en un local, puede ser en una actividad. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua se están haciendo a través de los procedimientos de iniciativa privada y se sigue todo un procedimiento que es el que indica la ley. Eso es una forma. Otra forma es la ley de obras por impuestos, en las cuales un privado, una persona que está en el sector privado, tiene que pagar impuesto a la renta y en lugar de pagar ese impuesto a la renta hace una obra equivalente a ese monto. O sea, esas son las formas en las que nosotros como Proinversión podemos actuar, digamos, de intermediario o de agente para la... Ok, entonces para tenerlo claro, una inversión que tiene que ver con algún organismo o alguna parte, sea gobierno central o región o alguna alcaldía, inversiones de ese tipo ustedes no tienen ningún tipo de injerencia o control, solo cuando es inversión privada o también cuando es pública neta. No, cuando es inversión privada. En el caso de alcaldías y de gobiernos subnacionales tenemos los procedimientos de obras por impuestos o también podemos actuar por encargo. O sea, cuando estas entidades nos piden, ya que nos puedan dar, que les demos asesoría técnica o que llevemos los procesos, lo podemos hacer. Correcto. Y si un gobierno regional tiene una idea para desarrollar, por ejemplo, una carretera, quiere desarrollar una carretera de un punto A a B, ¿puede acudir a Proinversión para que los ayude a buscar entidades privadas o empresas privadas interesadas? Nosotros hacemos primero un convenio de asistencia técnica y le damos todo el know-how que se requiera para hacer un proceso y si el gobierno regional lo tiene a bien, nos los puede encargar a hacer y lo hacemos, ¿no? Ya hemos hecho varios con mucho éxito. Entonces, hablemos ahora del proceso de las inversiones. ¿Cuál es el procedimiento una vez que se tiene claro qué se quiere hacer? Imagínate que hay una empresa que quiere desarrollar un puerto en el sur peruano. Se acerca a Proinversión y a partir de ahí, más o menos, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Normalmente los procedimientos que nosotros estamos llevando a cabo, no te digo que este no se pueda, por supuesto que se puede, que es el caso de la iniciativa privada, son los procesos que tenemos por encargo de los sectores. ¿No es cierto? Un sector, por ejemplo, nos dice desarrollen una carretera de tal a cual sitio, y lo que nosotros hacemos es buscamos al inversionista. Una vez que el proceso se nos ha encargado, de acuerdo a las normas que recientemente han sido modificadas, hoy día salió una modificatoria al reglamento del decreto legislativo 1012, una vez que han cumplido determinados procedimientos, nosotros comenzamos a elaborar todo lo que es el proceso. Primero se incorpora, la incorporación al proceso implica que ya nosotros tomamos, por decirlo de alguna manera, jurisdicción en el proceso y comenzamos primero a elaborar el plan de promoción, después las bases, todo lo que es el proceso de consulta, sugerencias, hasta determinar los factores de adjudicación, hasta llegar a la adjudicación y la firma de los contratos, ¿no? Todo este proceso, evidentemente, que lo estoy sobresimplificando, tiene muchísimos actores que intervienen en la legislación. Y va a depender, me imagino yo, del tipo de infraestructura. Un aeropuerto claro. No es igual que una carretera. Definitivamente, y además también eso determinará quiénes son los agentes, ¿no? Si va a intervenir el regulador, cuál va a ser la intensidad de la intervención,
o en general, o sea, las entidades, ¿no? Y en el estudio evidentemente analizan impacto económico, pero me imagino yo también el impacto social de la inversión. Todo. Actualmente la legislación en eso es muy clara. Hay los estudios de impacto ambiental, que son los EIA. En el caso de los bienes culturales tenemos los CIRA, que son los certificados de inexistencia de restos arqueológicos. Hay mucho trabajo, tenemos toda una dirección que ve asuntos sociales y en el Estado en general es una preocupación continua, ¿no? Correcto. ¿Cuál es hoy día la cartera de inversiones que maneja Proinversión? Bueno, hoy día tenemos varios proyectos en cartera. Tenemos líneas de transmisión en la parte de energía, tenemos masificación del gas. ¿El total de la cartera cuánto calculan ustedes? No tengo en este momento la cifra. En realidad me había venido preparado para lo que habíamos hecho. Sí, de hecho, ustedes acaban de publicar trabajo muy interesante que se llama Apuntes para una historia 1991-2011, en el cual cubren efectivamente todo lo que es el marco legal, la promoción de la inversión en el Perú y hablan también en este tercer número sobre la brecha en infraestructura. ¿Ustedes toman información proveniente de los estudios privados, por ejemplo, los que hace AFIN en cuanto a brecha de inversiones, o estos son estudios aparte? Bueno, la información se toma de donde esté disponible. Si es del Estado o si es del privado, se utiliza la que sea más conveniente en el momento. El asunto es que de donde venga la información, lo que se trata es de cerrar de la mejor forma la brecha, ¿no? AFIN maneja una cifra cercana a los 80.000 millones de dólares. ¿Esa es la cifra con la que trabajan ustedes? Creo que la nuestra es menor, creo que es una cifra menor con la que trabajamos, pero no creo que sea determinante para lo que se tiene que hacer, básicamente, ¿no? Revisando el índice del Foro Económico Mundial en lo que es el pilar de infraestructura, pues aparecemos en algunos puestos un poco preocupantes en lo que es puertos, carreteras, trenes. ¿Cómo creen ustedes que se puede agilizar las mejoras en infraestructura? De hecho, es una de las grandes restricciones que encuentran la gran mayoría de analistas, economistas y de empresarios al desarrollo futuro, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se podría agilizar el proceso de inversión? Bueno, el proceso, aunque parezca redundante, tiene un proceso, tiene una forma de desarrollarse, y hay muchas, no muchas, en su totalidad está regulado, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla de demoras, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Si yo te digo, mira, no sé, te demoras mucho en llegar de acá a acá, bueno, ¿en qué vas? ¿Vas en auto, vas en avión? Entonces, para comparar, yo creo que hay que comparar temas iguales. Si tú me dices, esto se demora, ¿con relación a quién? O sea, si el Estado va a ser un colegio y un privado va a ser un colegio, ¿por qué se demora más el Estado? Porque el Estado tiene una dinámica distinta. Recordemos que no solamente se tiene que satisfacer un bien público, sino hay responsabilidad de por medio. Hay una serie de factores adicionales que no tiene un privado. Entonces yo le diría, o te diría, nuestros procesos se demoran con relación a los de qué país. O sea, yo creo que cuando nos dicen esto, tenemos que hacer un benchmark con otros países. Claro, para eso sirve justamente el índice, ¿no? El índice, por ejemplo, nos pone en lo que es infraestructura portuaria en el puesto 111 de 134 economías. Entonces, ahí hay una forma de medirnos contra. Mi pregunta sería tal vez entonces, ¿cuáles son los cuellos de botella que encuentra Proinversión en el desarrollo de la inversión? Porque me imagino que ustedes deben de tener una primera mirada a las cosas y son los primeros en decir, esto no está funcionando por algún motivo. Bueno, a nosotros una vez que nos encargan los procesos, lo que tenemos que hacer es buscar un inversionista, ¿no es cierto? Recordemos que no somos los únicos en el mundo que están buscando inversionistas, ¿no es cierto? O sea, así como nosotros, muchísimos países, hay países mucho más agresivos. Nuestro vecino colombiano, por ejemplo, hace un excelente trabajo de difusión, tienen muy buenos recursos para hacer esto. Entonces, primero hay que tener eso en cuenta, que no somos los únicos que están buscando. Sí. Eso que acabas de decir es muy interesante porque efectivamente uno imagina que hay una gran necesidad de un puerto en una zona X del Perú,
se hacen los análisis, sería rentable por X y Y motivo, y uno dice, vamos a salir a buscar inversionistas, y como bien has explicado, los inversionistas dicen, bueno, pero un segundito, vamos a analizar primero al país. Entonces, por ahí la calidad institucional peruana, por ejemplo, es una variable que el inversionista dice, mira, entre la calidad institucional peruana y la colombiana o la chilena, prefiero el riesgo país colombiano-chileno. Tal vez por ese lado van los primeros cuellos de botella. Yo creo que probablemente lo primero con lo que nos enfrentamos mayormente es la calidad de la información con la que se cuenta. Recordemos que el Estado siempre no tiene pues todos los recursos que debería tener, ¿no es cierto? Es decir, nuestros recursos siempre son limitados, siempre son escasos, entonces muchas veces los estudios se tratan de hacer de la mejor forma, pero no necesariamente cubren todas las aristas o todo lo que se requiera. Entonces lo que te decía, un primer problema es, ok, ¿en qué momento estamos en el contexto mundial? Estamos saliendo, por ejemplo, nosotros a ver carreteras, ¿cuántos procesos de carreteras se está viendo en el mundo? Recordemos que tampoco hay inversionistas pues ilimitados, ¿no es cierto? A veces hemos tenido en alguna oportunidad determinados procesos en los que el inversionista nos dice, mira, en este país también está haciendo esto, en este país también está sucediendo lo mismo. Entonces, este podría ser un primer problema, que no somos pues los únicos que está buscando. Otro, lo que te digo, la escasez de recursos probablemente a la hora de tener que hacer algunos estudios, y en general los procesos toman un tiempo, insisto, que se nos critica, pero un tiempo que está diseñado de esa manera. Los legisladores, las leyes en general, no solamente buscan el resultado, sino también quieren saber quién es responsable, hasta dónde llega la responsabilidad. No, y es claro que además la historia está a favor de lo que tú dices. Los empleados públicos peruanos tienen mucho temor de tomar decisiones porque la historia habla que cuando salen del cargo salen llenos de juicios y de problemas futuros que son complicados de afrontar. Pero mira, sin salir del cargo, nosotros tenemos procedimientos abiertos, funcionarios nuestros y funcionarios de otras dependencias del Estado. Por el hecho de ser funcionario público, generalmente esto pasa de frente a anticorrupción. Entonces tenemos denuncias, y las podemos documentar, que se dice, por ejemplo, tal proyecto está sobrevaluado, adjunto como prueba un recorte periodístico, donde se dice tal carretera está sobrevaluada. Es increíble. Es increíble, o sea, la fragilidad entonces hay que entender bien el contexto en el que trabaja un funcionario público, que tiene que tomar decisiones y que a pesar de eso se toman. O sea, a pesar de este contexto, digamos, poco propicio o poco auspicioso, igual se siguen tomando las decisiones porque el país las requiere, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de la misma.